Muy buenas amigos del Nuevo Diario TV. La Fundación Ciencia, Cultura y Educación, como cada sábado a las 10 de la mañana, está con ustedes en análisis y síntesis. Hoy hay un invitado especial y hay una palabra que podía identificar a esa persona. Polifacético, es decir, persona de muchas facetas a través de su historia. Escritor, historiador, publicista, mejor panelista. Bueno, son tantas las cosas que habría que decir que cuando yo le dije a un amigo común que yo lo había invitado, me dijo, no, ese tipo sabe de todo. Digo, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Así que, don Aquiles Julián, sea usted bienvenido a Análisis y Síntesis y vamos entonces a ver cómo le sacamos el jugo. Bien, gracias por recibirnos en este sábado, en esta nueva entrega que, como siempre, nosotros tratamos de generar elementos positivos. Ser sabio, porque la sabiduría es lo que te permite vivir. Y por esto, hoy tenemos una persona no solo polifacético. Polifacético es un término que es equivalente, Gabriel, con polivalente. La polivalencia es un elemento, una cualidad humana que no tiene parangón, no tiene repetición. El polivalente es polivalente. Está enclavado lo que se denomina la erudición, y la erudición es un elemento que se nace con él. Eso no se adquiere en botica, como se dice. Entonces, recibámosle. Sí. La primera pregunta, Aquiles, que queremos hacerte es sobre la situación que se ha presentado últimamente sobre el caso de la participación política de Abinader. Mucha gente se ha quedado impactada porque Abinader se ha ido manejando de tal forma que mucha gente no esperaba. ¿Cómo tú analizas esta situación? Mira, yo entiendo que el presidente Abinader, que ha hecho un trabajo para mí extraordinario, porque hay que saber en las condiciones en que él asumió esta nave. O sea, los dominicanos a veces tenemos poca memoria y entonces estamos muy centrados en el presente y no olvidamos cómo estaba el país en el 2020, bajo una pandemia, en una crisis social, en una crisis de credibilidad, en una falta de motivación. Y nosotros tenemos un gobierno que dentro de todas esas circunstancias nos sacó de la pandemia, restauró el turismo que estaba prácticamente caído, restauró la vida comercial, industrial y productiva, y lógicamente está con sus errores, fallos naturales, porque recordemos, un gobierno dominicano es un gobierno donde intervenimos los dominicanos y va a reflejar nuestras fortalezas, pero también nuestras deficiencias. ¿Ok? Ha hecho un trabajo extraordinario, prácticamente ha aumentado incluso la cantidad de viviendas que se dan y está enfocado en estimular la capacidad de la microempresa. Las personas no saben que la economía dominicana depende más de la microempresa
que de otra cosa. De la economía informal. Exactamente. 57%. Porque los salarios aquí hay un promedio de 18.700 pesos. Cuando el Banco Central dice que la canasta son de 45.000, eso significa que el salario promedio no cubre ni la mitad de lo que el mismo banco dice que es el precio de la canasta familiar, y la mayoría de los dominicanos, empujados precisamente por esa realidad de los salarios de miseria que hay en nuestro país, incursionan en distintos emprendimientos y microempresas. Esa es el área donde más se necesita dar apoyo, porque estimula la economía. Creo que el Estado está haciendo algo en ese sentido, y objetivamente también creo que fruto de sus decisiones y fruto también de la aceptación que tiene encuesta tras encuesta. Y uno puede decir, las encuestas son compradas, son pagadas, ok, pero todos los medios de comunicación escritos colocan encuestas, y yo leo las encuestas, y en todas esas encuestas la situación del presidente es altamente favorable, así que yo espero que él en este mes que viene acepte su repostulación y en el 2028 se vaya para su casa y no vuelva más. Porque también tenemos que acabar con el relajo del continuismo. O sea, nosotros tenemos una ley que dice que se pueden permitir 2 periodos. Yo estoy de acuerdo, es el mismo modelo norteamericano. Si a los Estados Unidos le ha funcionado, aquí no puede funcionar también. Hay un elemento que no vamos a salir ahora de este tema, es tu premiación como poeta. ¿En qué consistió? ¿Cómo se dio eso? Bueno, yo me gané, me otorgaron. O sea, uno, más que se lo gana, a uno se lo otorga. Se lo otorga. Porque siempre es una decisión de los jurados, ¿verdad? Sí. El primer premio de poesía. De este año. Sí, 2023. El premio de poesía Salomé Ureña de Rico, el Premio Nacional de Poesía. ¿De quién auspicia este premio? Eso lo auspicia el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura. Y me otorgaron el primer premio, algo que a algunos los sorprendió, pero es por no conocer mi trayectoria. Porque yo comencé en las letras como poeta. Y de hecho, comencé ganándome un primer premio de poesía. Bueno, ya es una repetición. Y en eso de los intelectuales, se ha hablado mucho de los intelectuales dominicanos, porque aquí para ser intelectual antes había que ser de izquierda. Entonces, cualquier izquierdista era intelectual. Y se politizó el problema de la intelectualidad. Hoy, ¿qué está pasando con el trabajo intelectual y los intelectuales y su incursión en la vida social, en la vida política? Porque hay muchos de los intelectuales conocidos por nosotros, amigos nuestros, que están en cargos públicos. Entonces, han dejado de sonar como intelectuales para sonar como empleados del Estado. Mira, primero definamos, intelectual es la persona que básicamente trabaja con la mente. La diferencia con respecto al operario, al obrero, que es un empleado manual, o sea, la mayor parte del trabajo que se hace en nuestra sociedad es básicamente trabajo intelectual. De hecho, en la década del 50, Peter Drucker, el gran gurú del management, verificó
que en la fuerza laboral de Estados Unidos los empleados de oficina superaban a los empleados de planta. Es decir, se había producido lo que Drucker llamó en ese momento la sociedad de la información. Las personas que bregaban con información eran más en las empresas norteamericanas que las que trabajaban directamente con máquinas en los procesos de transformación. Y esa sociedad de la información dio luego paso a la sociedad del conocimiento. Nosotros tenemos hoy en la sociedad dominicana una sociedad donde la mayor cantidad de los empleados trabaja en el procesamiento de información. Y todos tenemos una máquina de la información, que es un celular. Tenemos las redes sociales. Bregamos con computadoras, estamos digitalizados. Eso significa que la intelectualidad ha excedido a las personas que se dedican exclusivamente a la parte, digamos, de creación poética, o creación literaria, o de ficción, o de elaboración de discursos políticos, y se ha expandido. Sin embargo, con respecto a la realidad dominicana, se ha incrementado fuertemente el analfabetismo funcional. O sea, nosotros tenemos hoy una sociedad donde el peso del analfabetismo funcional es alto, porque aunque son personas que podrían leer, no leen. Entonces, sus miras están restringidas a repetir cosas que escuchan, y normalmente no son capaces, no solamente no leen, sino que no entienden lo que leen. Y eso te puedo asegurar que excede a más del 60% de los políticos dominicanos, que es sobre el 40% de todos los profesores universitarios dominicanos. O sea, estoy diciendo que los profesores de universidades son en una gran parte analfabetos funcionales. No leen, no saben escribir un párrafo sin faltas ortográficas. De ahí te puedo asegurar que más del 60 o el 70% de los empleados del Estado son analfabetos funcionales. Hay una medida del trabajo intelectual productivo, ya sea literario, ya sea de historia, ya sea cualquiera de las ciencias sociales conocidas, que es la cantidad de publicaciones. ¿Cómo está el nivel de estas publicaciones de nuestros intelectuales? Porque es una forma de medir la actividad intelectual. Están también los seminarios, los talleres, las conferencias. Entonces, esta situación, ¿cómo tú la visualizas? Mira, ha habido un incremento en cantidad, pero habría que ver también la calidad. Por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de medios digitales, y en esos medios digitales ya no solamente son los medios tradicionales impresos, sino los medios digitales. Eso ha democratizado el acceso a expresión y a elaboración de información. El mismo telecable y los canales, ¿verdad?, no tradicionales. Nosotros tenemos ya en todas las provincias hay un canal de telecable, y ahí hay gente creando opinión, exponiendo. En cantidad ha aumentado la producción. Habría que ver la evaluación de la calidad. O sea, pensamiento original versus repetición de estereotipos,
análisis realmente agudos, que tú digas, óyeme, aquí hay una persona que está pensando y no una persona que me está repitiendo 2 o 3 sandeces. O sea, nos falta mucho porque aquí también está el peso de la función de los empleos públicos. Entonces, aquí hay gente que no quiere opinar porque quiere preservar o el puesto o la posibilidad de que lo nombren. Y realmente no tenemos ese intelectual crítico que es una conciencia de la sociedad, sino realmente amanuenses apandillados que hablan según los intereses de quien paga. Doctor, Ha tocado el punto del mercurialismo en el proceso de intelectualización del mundo. Volviendo a Peter Drucker, alemán, de formación jesuita, que su gran importancia fue el trabajo que él desarrolló en Londres. Allí, como economista, su función fue precisamente como periodista. Y por eso sus obras carecen de referencia y de bibliografía, que es un hecho que se ha señalado mucho. Que fue un autor original, pero sin embargo no hacía referencia. Tú buscabas en el mismo cuerpo conceptual el proceso de doctrinas lógicas y tú no encontrabas que hacía referencia a lo anterior. Y al final o al principio no ponía la referencia y la bibliografía en sentido general. Luego pasó a Estados Unidos y luego a Japón. Modificó mucho de la conceptualización en la producción de Japón. Y tenemos que entender que fue el padre de la gerencia moderna. ¿En qué sentido? Él genera, como bien señala nuestro invitado, lo que fue el proceso de la gerencia del conocimiento, porque durante la historia de la humanidad hemos sido recolectores, agricultores o agropecuarios, con funciones agropecuarias. Luego vino la parte industrial, precisamente se desarrolló en Londres y en Inglaterra, o sea, el Reino Unido, con lo que fue la aparición de la máquina de vapor. Luego se fue generando otro movimiento que ha sido el de la cibernética, con la computadora como elemento central y los generadores de conocimiento a través de los procesos digitales. Ese ha sido el proceso. La labor de Peter Drucker en ese sentido fue que él generó un movimiento en cuanto a la administración mismo y la forma de administrar las empresas de producción manufacturera. Hoy nosotros tenemos lo que se llama un índice tan importante como el PMI, que es el que define la manufactura en el mundo y el que establece lo que es por dónde deben ir los países. Ahora mismo tenemos lo que ha sido la situación de la Reserva Federal y su presidente y director, Jerome Powell, quien con una sola disertación generó un despido de nuestros queridos manufactureros latinos. Generó una crisis en la empleabilidad de los latinos en Estados Unidos. Fíjate cómo va la cosa, haciendo referencia al aporte que tú hiciste. Entonces ahí mismo tenemos que señalar lo que ha pasado en Europa. En Europa tenemos prácticamente una recesión. Y se da lo que es la situación de Estados Unidos. O sea, le espera que otra vez la Reserva Federal vuelva y corrija los elementos importantes que están pasando allá de despido, porque los procesos inflacionarios tienen un inconveniente que generan despido. Al tener estos puntales inflacionarios que han generado despido, se genera entonces lo que es el proceso en sí de improductividad. La creación de utilidades, la creación de
elementos de manufactura. Por ejemplo, aquí hablamos del turismo y saludamos el aporte que nos hizo Miguel Calzada León de la revista, que apreciamos mucho porque él dice, y me llama, según Hochi, el epidemiólogo del pueblo, porque una de las bases, soy salubrista, y el salubrista es como un arquitecto de lo que sucede en el mundo, en la sociedad y en la República Dominicana. Y por eso agradecemos mucho el aporte de la revista que nos hizo y sus aportes en cuanto al turismo que tú mencionaste y las tareas que desarrolló el presidente Abinader. El presidente Abinader, yendo ahora a la República Dominicana con el contexto y el panorama económico tan lúgubre, Gabriel, tenemos que señalar lo que fue la reunión de los 5 bancos centrales de Europa en Suntra y su incapacidad de poder hacer una declaración. Al final no concluyeron y no pudieron hacer una declaración, lo que afecta propiamente al ámbito europeo, porque nos hemos descuidado con eso, porque de alguna forma u otra trasciende a nosotros y viene hacia nosotros lo que sucede en el mundo, en Europa y en Estados Unidos. Tomando eso como referencia, Aquiles, hay todo un movimiento, puede llamarse mundial, sobre la reivindicación del trabajo de los intelectuales. Porque esa parte operativa, productiva, muchas veces no toma en cuenta la parte espiritual del ser humano. Y es a los literatos, a los escritores, como que tienen la responsabilidad de llamar la atención a través de sus obras, de sus escritos, de sus artículos, sobre esa pérdida de humanidad en el desarrollo material que se ha dado en el universo. Mira, el hombre es la parte física, la parte social, también la parte espiritual. Y la sociedad se mueve con 2 fuerzas. La fuerza de la imaginación, que establece nuevas fronteras, y la fuerza de la operación, que entonces produce lo que mueve hacia esas fronteras. Antes del viaje a la Luna, el viaje a la Luna fue un sueño pensado. O sea, desde Cyrano de Bergerac hasta Julio Verne con el viaje de la Tierra a la Luna. O sea, el hombre lo pensó antes de realizarlo, antes de que existieran los submarinos. El hombre lo pensó. Y ahí está Julio Verne también con las 20.000 leguas de viaje submarino. Es decir, la función de la imaginación, la función del poeta, la función del escritor, es imaginar una realidad posible, y eso lleva a las otras personas que tienen ya un pensamiento más práctico, más de ejecución, a ver cómo se puede lograr eso. Ambas áreas son importantes, pero nosotros vivimos como sociedad en la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, y nosotros tenemos que favorecer que haya más personas en capacidad de adquirir conocimiento, entender. O sea, como te dije, nuestro principal problema como país es el analfabetismo funcional. Las personas no entienden. Todo el que ha manejado personal sabe que la gente te dice que entendió y sale a hacer lo que supuso, que no es exactamente, porque tampoco el dominicano le gusta, o sea, a nosotros no nos gusta decir que no sabemos. Así que la persona, tú le das una instrucción y tú le preguntas, ¿usted entendió? Sí, sí. ¿Pero usted está seguro que entendió? Sí, 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 sí. Y saliendo ahí le pregunta a otro, ¿qué fue lo que él dijo? A ese nivel estamos. La lectura y la ampliación del vocabulario son fundamentales para desarrollar la capacidad de comprensión. Esa lectura
y ese vocabulario se han visto seriamente afectados, incluso por un factor que la gente no entiende, el impacto que tiene la inteligencia, la letra de la música. Antes, nuestros boleros tenían sentido. O sea, había un mensaje. Uno puede discrepar del sentido. Es decir, que yo te entienda no significa que yo esté de acuerdo contigo. Pero debo entenderte. O sea, pero aquí hay personas que te rebaten sin entender qué es lo que tú estás diciendo. A veces estamos discutiendo, diciendo lo mismo y estamos enfrentándonos. Simplemente porque no nos sentamos a entender. Y la actual música que hay está basada en la rima fácil, pero sin sentido. Yo voy caminando y me estoy tomando, tú me estás mirando, pero yo ando, estoy cantando, o sea, y tú dices, o sea, todo esto rima, pero no hay una elaboración de sentido y los niños están criándose con todo ese ruido verbal que no elabora sentido y están perdiendo la capacidad de entender y además con un vocabulario limitado, porque también si tú lo que está oyendo es la vaca, 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 dígame usted, ahí no hay posibilidad. Tenemos que entrenar a nuestra sociedad en la capacidad de superar el analfabetismo funcional. Ese es un reto importantísimo porque está en la base de la alta deserción escolar. O sea, cuando una persona es un adolescente, un joven, y siente que no entiende, entonces él empieza a pensar que él está mal, que él es bruto, que él es esto, que él es lo otro, y simplemente él tiene un cerebro, todo el mundo, salvo casos aislados de deficiencia, por ejemplo, un síndrome de Down, un tipo de cosas, todo el mundo nace con un cerebro perfecto. Lógicamente es una máquina que depende del combustible que usted le eche, el rendimiento que le va a dar. Y la sociedad está obligada, está forzada a echar combustible de calidad. La importancia de incorporar, por ejemplo, a la mujer como ente pensante. Hoy en las universidades la mayor parte de los estudiantes son mujeres y estamos desarrollando una sociedad donde vamos a tener muchísimas mujeres profesionales y preparadas y muchísimos hombres que son motoconcho y delivery. Sí, son cambios sociales significativos. Hay una parte... Vuelvo, perdóname, al punto donde me interrumpiste. Nosotros necesitamos como sociedad, independientemente de todo lo que tú has planteado, ir hacia la manufactura, al desarrollo de las zonas francas. Eso es lo que nosotros necesitamos ahora. Nosotros, claro está, sabemos que vivimos en una sociedad que bebe y se va a los teteos jueves, viernes y sábado y domingo. Pero nosotros tenemos, Gabriel, y invitado, que ir hacia una sociedad que produzca al desarrollo de las zonas francas. Hacia eso, citaste a Peter Drucker, entonces por eso tomé esa línea de pensamiento y me fui hacia la productividad nacional, que es lo que necesitamos nosotros ahora. Sí, el problema es que tú puedes tener un desarrollo físico, material, no físico, Gabriel. No material, sí, sino, pero una pobreza intelectual. Y ahí hay problemas porque fíjate que países como China, como la India, que parecían rezagados en el camino del desarrollo mundial, hoy se han convertido en pensadores del desarrollo. Y ese desarrollo intelectual se ha manifestado en la producción material. ¿Qué producto hoy no es chino? Cuando China hace 20, 30 años era nada. Es que el fomento del intelecto en todas sus manifestaciones, no solamente en la parte poética, en la parte literaria, sino en la parte de pensar con lógica,
pensar para solucionar problemas y crear soluciones, ya esa es la diferencia que podemos tener. Hoy es difícil que un país se desarrolle materialmente al margen del desarrollo intelectual. Muy difícil ya, porque es una competencia cerrada por quien piensa más, quien crea más. Y entonces no nos vamos a circunscribir solo a los poetas, a los literatos, sino a la capacidad de producir ideas que se manifiesten en el bienestar económico, social y humano de todos nosotros. Ahora sí, permíteme que haga una... Mencionaste China. Tenemos que recordar a Mao. Mao es una persecución del proceso de pensamiento y una revolución cultural en el cual todos los intelectuales le puso un sombrero de idiota, o sea, y los apresó, incluyendo a Deng Xiaoping. Deng Xiaoping entonces reflexionó y cuando volvió y fue al poder, desarrolló la base de lo que tiene China hoy. Lamentablemente, no se entendió bien con los jóvenes, entonces ahí viene Jiang Zemin y lo sustituye y continúa sobre las tesis que se le avalaron para el desarrollo. Vino Hu Jintao y Hu Jintao generó la base para que su excelencia Xi Jinping entonces desarrolle el gran despliego de productividad de China, porque China tiene ahora un despliego de no solo de productividad, sino de ocupación territorial. Aparece en Bolivia, terciando con Rusia en cuanto a la posesión del litio. O sea, son unos elementos en el cual ahora geopolíticamente interviene China, Rusia y Europa. La Unión Europea dice, voy hacia Latinoamérica siempre y cuando contemplen que la Federación Rusa y China no ocupen tanto poder en la presencia latinoamericana, pero ya China está en Latinoamérica, porque la base de China y de los occidentales, de los orientales, precisamente es la lógica del WOM. El WOM es un juego de ocupación territorial que con unas fichas blancas y negras en un tablero supera el proceso de desarrollo de lo que es el ajedrez, y por eso van, como decimos nosotros en la parte infantil, comencé por un dedito y la mano te tomé, cuando vine el cuerpo entero te tengo presado. Entonces China está ocupando, según tú dijiste muy bien, todo lo que es Latinoamérica ahora en base a préstamos, en base a compromiso. Sí, pero fíjate que tú lo estás enfocando desde el punto de vista pragmático. Nosotros estamos tratando de ver cómo el desarrollo del intelecto, de las ideas, es la base material, es la base de esa materialidad. Entonces, porque, un ejemplo, el Aquiles, que es un gran intelectual, ¿cuántas obras tú tienes? Obras literarias. ¿Escritas por mí o...? Sí, no, escritas por ti. Pasan de las 35. Sí, es una producción intelectual. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos? Porque hay una pobreza intelectual hoy, porque eso fue en una generación, y particularmente después de la Revolución de Abril, donde se despertaron esas inquietudes intelectuales, pero volvió otra vez a decaer y se quedaron ellos habiendo producido. ¿Qué habría que hacer para fomentar en las escuelas, en las universidades, la producción intelectual propiamente dicha? Mira, aquí simplemente tenemos que remodelar el sistema educativo nacional, que es altamente perverso. O sea, es un sistema que te anula la capacidad de pensar, y aprender un poco del sistema norteamericano. El sistema norteamericano enseña y fomenta el debate y el pensamiento crítico. Si nosotros, tú dices, ¿en qué nivel escolar se da aquí pensamiento crítico?
asombrosamente en ninguno. O sea, ni en la primaria, ni en la intermedia, o sea, en el bachillerato, ni en ninguna universidad está la materia de cómo desarrollar pensamiento crítico. Entonces simplemente lo que aprenden los jóvenes es a reproducir una información, la botella. Y la botella es lo que se practica aquí, en la primaria, en el bachillerato y en las universidades. No somos capaces de tomar un mensaje y decodificarlo y entender que todo mensaje tiene un propósito, tiene unos intereses, responde a una agenda. Yo puedo estar de acuerdo con ese propósito, esos intereses o esa agenda, pero tengo que entender que detrás de toda expresión hay la búsqueda de una acción y un condicionamiento. Si nosotros enseñamos eso a los niños, podemos empezar a tener generaciones poco manipulables. El problema es que ahora tú te preguntas, ¿y habrá aquí algún político que le interese que las personas aprendan a pensar y no sean manipulables? Y tú vas a ver que es en la clase política donde está el principal freno al desarrollo intelectual, científico y cultural del pueblo dominicano. Vamos a un receso y volvemos nuevamente en Análisis y Síntesis en el Nuevo Diario TV. La ley número 210-19 es la nueva disposición que regula el uso correcto de los símbolos de la patria. Son estos: la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Amar la patria es respetar estos elevados símbolos de la dominicanidad. Un mensaje del Instituto Duartiano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son. Continuamos Análisis y Síntesis en el Nuevo Diario TV, una producción de la Fundación Ciencia, Cultura y Educación. Interesante esta confluencia de ideas, porque quien nos visita es un intelectual, un productor de ideas, de poesía, de cuentos, de novelas. Entonces, por otro lado, tenemos al doctor que tiene una concepción de aplicación al desarrollo socioeconómico. Entonces, la posición nuestra es que nuestros países, particularmente los países latinoamericanos, no desarrollarán ningún tipo de creatividad y desarrollo industrial que no sea mera copia hasta que no se enseñe a los jóvenes a pensar de manera crítica, a crear nuevas cosas. Y por eso es que tú ves que hoy surgen un invento, surge una nueva forma de hacer las cosas, pero eso es resultado de uno que se sentó a pensar primero. Esta es la idea. Vamos. Mira, como te dije, nosotros tenemos el área de elaborar ideas, proyecciones y el área de ejecutar. Ambas
deben funcionar conjuntamente. Nuestro país siempre le ha faltado una estrategia de país. O sea, ¿qué es una estrategia de país? Por ejemplo, nosotros sabemos que somos un país pequeño. Tenemos limitación. Hay una limitación clave que es la limitación geográfica, la limitación de espacio. O sea, nosotros no podemos pretender, por ejemplo, competir agrícolamente, a nivel agrícola con ningún gran país. O sea, nosotros no somos nada con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos, Brasil, Ucrania, Rusia, o sea, países que tienen millones de kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar, por ejemplo, agricultura de nicho. O sea, donde nosotros podamos entrar en menor escala. Nosotros debimos ser los proveedores de todo el archipiélago de las Antillas. Eso lo frustró Trujillo. O sea, antes del 30, nosotros teníamos una flota mercante de balandros que iban y venían entre las islas y nosotros le suplíamos a todas esas islitas diversos productos agrícolas. Pero Trujillo eliminó esa flota para que no se usara para el trasiego de armas y de enemigos políticos. Nosotros tenemos todas esas islas que son islas turísticas que no producen nada. Y nosotros estamos perdiendo ese mercado. Y ese es un mercado que está ahí, cerca de nosotros. Nosotros debemos ser los grandes proveedores de Puerto Rico, de Jamaica y de Haití. Porque es nuestro mercado natural. A veces estamos pensando en suplir a Suecia. Pero si tú analizas los costos de transporte, se te hacen inmanejables. O sea, ir al mercado chino, ir al mercado ruso. Yo tengo unos amigos argentinos que estuvieron explorando aquí posibilidades para suplir a China. ¿Tú sabes qué? Cero. Porque los chinos pedían cantidades que este país no produce. Ellos estaban pidiendo, imagínate, unidades de pata de pollo. Eso es la pata de pollo en China. Eso se consume por toneladas. Ese es el snack chino, la pata de pollo. Pero, ¿qué pedían ellos? La posibilidad de vender mensualmente, ¿verdad? 100 toneladas. Así es que compran los chinos. Aquí, o sea, tenemos una capacidad limitada. Sin embargo, si nosotros nos concentramos en las islas, o sea, como estrategia para el desarrollo en las zonas francas, para atraer sobre todo las zonas francas que no impliquen transferencia de tecnología. Y en ese sentido, te hago un par de anécdotas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay una industria del gin porque hubo zonas francas de gin. Y esas zonas francas de gin entrenaron a operarios cuando ellos se fueron, esos operarios que sabían hacer gin, compraron tela, hicieron gin y crearon sus propias marcas. Y tenemos marcas de gin dominicanas muy excelentes, muy exitosas. ¿Ok? Fruto de que la zona franca crearon eso. Y lo mismo sucedió con la ropa interior. Si tú te vas a Moca, posiblemente te encuentres ropa interior de altísima calidad y de altísima calidad de manufactura de personas que se entrenaron con marcas internacionales cuando la zona franca emigraron, pero ellos sabían, no se fue ese know-how y ellos compraron sus máquinas y siguieron produciendo y tenemos de alta calidad. O sea, ese tipo de zona franca
que genera, desarrolla competencias locales, es muy, muy importante. Y trabajar también los mercados puntuales, étnicos de Estados Unidos. Porque, por ejemplo, todo lo que es la producción industrial alimentaria dominicana, estamos hablando de dulces y ese tipo de cosas, tiene un mercado en casi 2 millones de dominicanos que viven en Estados Unidos. Y todo el que vive fuera de su país es más amante de la comida de su país que el que vive en el propio país. Entonces, si nosotros desarrollamos como país un plan con objetivos puntuales, vamos a tener un aumento en la producción, vamos a tener un aumento del empleo. La otra cosa es desarrollar competencias y habilidades a nivel de la informática, la robótica, la manufactura, etcétera. Aquí hemos perdido oportunidades que las aprovechó Costa Rica de compañías de tecnología que querían desarrollar operaciones en nuestros países para bajar costos, pero no teníamos el personal apropiado. Aquí una de las grandes obras del presidente Leonel Fernández, que siempre habrá que reconocerle, es el ITLAS. Sí. Lo lamentable es que hoy no tengamos un ITLAS por cada provincia. Oye, el Estado, y yo llamaría al presidente Abinader a desarrollar el ITLAS en todas las provincias, o por lo menos en las regiones, para preparar personas para la sociedad de la cuarta revolución industrial, la cibernética, de la robótica, de el Internet de las cosas. Porque si no, muchas de las tareas que nosotros vemos hoy de manufactura, en 10 años no van a existir porque van a ser obsoletas, trabajadas por robots. Sí. Entonces, tenemos que prepararnos no para la sociedad de ayer, sino para la sociedad del mañana. Y necesitamos preparar los recursos humanos en ese sentido. Hay un elemento que sigue vigente. La mano de obra operativa lo más que necesita es leer y escribir, porque se produce una especie como de mecánica y de repetición, pero resulta que necesitamos cabezas pensantes, sí, no sí, productivas, no productoras de estas cuestiones tangibles, cabezas pensantes, sí, porque va a llegar un momento que todo va a depender de fuera, porque no ideamos nada. Podemos tener imaginación para, qué sé yo, desarrollar determinada actividad, pero imaginación no es capacidad para producir nuevas ideas, nuevos conceptos. Será pedir mucho al país, un país pequeño como el nuestro, si no pensamos en esto, eso que tú decías, de un sistema educativo no para la permanencia, un sistema educativo para el futuro y para la producción de ideas, porque hay países que hoy están vendiendo ideas que se incuban en pensadores de esos países y otros países la aplican, pero se beneficia al país productor. Entonces, ¿cómo conjugar esos dos elementos? En mi opinión, nosotros tenemos que entender algo,
y es cerebralmente. El cerebro es la pieza fundamental del futuro. Durante mucho tiempo se podía vivir de espalda al cerebro. De hecho, con el mismo concepto de manufactura y el mismo concepto de mano de obra es, yo no necesito un cerebro, yo lo que necesito es un individuo que repita un proceso y que no me piense. O sea, pero eso es lo que van a hacer los robots. Eso es lo que los robots hacen. Y ningún ser humano es superior a un robot en la capacidad de repetir un proceso y de hacer un proceso. Así que nosotros tenemos que entender que la capacidad nuestra ahora es, nosotros tenemos un cerebro y todos podemos pensar y todos podemos crear. Y así como en voleibol, nuestro equipo de voleibol femenino, las Reinas del Caribe, tienen clase mundial. Y le hemos ganado a China, a Rusia, a Estados Unidos, es decir, a las grandes potencias. Asimismo, nosotros, la capacidad del dominicano, y el dominicano es un pueblo singularmente inteligente, porque somos singularmente irreverentes. Aquí no respetamos nada ni nos dejamos allantar por nada. Entonces tenemos la capacidad de generar ideas. Si nosotros ponemos la capacidad creativa del dominicano y la alimentamos con información y le damos los medios, nosotros podemos competir en cantidad y calidad de ideas. Sí. Y hacernos un nombre internacionalmente a ese nivel también. Esto es un tema súper interesante. El tiempo no nos... Queda poco tiempo, sí. Ahí esto es para discutir 2 o 3 horas, porque es una política de Estado que hay que desarrollar. Sí. Sí, una política de Estado en relación a qué tipo de ser humano requiere la humanidad de hoy para mañana. Totalmente. ¿Qué tipo de conocimientos hay que desarrollar? Porque los contenidos del conocimiento no es igual que el desarrollo de la capacidad cerebral para adquirir y desarrollar conocimiento. Fíjense que antes, y aquí le doy la razón, se hablaba del corazón porque la gente no conocía el cerebro. Y que te amo con el corazón, señores. ¿Quién ha dicho que el corazón ama? El quien ama es el cerebro. Entonces, con la neurociencia hoy se ha descubierto que hemos subutilizado nuestra capacidad cerebral y hay que crear métodos didácticos para enseñar a pensar con coherencia, con lógica, que es una de las grandes ausencias de nuestra educación, para poder producir esas ideas novedosas y vender ideas, ¿no? Porque si no tenemos la capacidad para producir el objeto, vendemos la idea a los que puedan producir los objetos, hasta que tengamos la capacidad nosotros para esas ideas convertirlas en objetos materiales. Es un tema amplísimo, se nos fue el tiempo. Sí. Vamos a ver, doctor, para cerrar fíjate, unos minutitos. Tú y yo somos educadores. En ese término yo soy andragogo. En andragogía tenemos el principio del hecho significativo y eso es lo que yo construyo en todos los sitios donde yo participo. El presidente Fernández, tú lo señalaste, generó todo un movimiento, inclusive trajo al país a Ángel Menarini. Ángel Menarini desarrolló todo un proceso en módulo a través de la andragogía, de todo lo que fue el proceso de la construcción del pensamiento. Eso se ha ido descontinuando. Luego Ángel Menarini terminó en Funglode y hemos perdido un poco el contacto, pero aquí se ha desarrollado todo lo que es una línea de pensamiento crítico y productivo, que es lo que necesitamos en este momento. Sabemos que tenemos muy poco tiempo. Como andragogo vuelvo y cito el principio del hecho significativo. El hecho significativo es que todo lo que se plantea en un momento y un espacio debe tener una significación importante
para que genere lo que es la construcción integral de un ser humano. Con eso concluyo mi parte. Buenos amigos, ha sido sumamente interesante la participación de Aquiles Julián. Alguien me había dicho, pregúntale de lo que sea. Y yo no entendía por qué ese amigo común decía que él podría hablar de muchas cosas. Y de muchas cosas que tal vez él no tiene la oportunidad de hablar, porque no hay cuestionamiento de profundidad. Así que agradecemos su participación y esperamos poderlo tener con nosotros nuevamente y ampliar estos temas tan interesantes que hemos esbozado hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Siempre. El próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana, la Fundación Ciencia, Cultura y Educación, nuevamente con análisis y síntesis en el Nuevo Diario TV.